Buenos días a todos. Bueno, este sermón se llama El perdón puede ir de la mano del aprendizaje y la superación. Son 3 P: perdón, aprendizaje y superación. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es el pasaje que leyó Jonathan, que voy a leer de vuelta y vamos a ver algunas palabras enfatizadas. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahora, lo que quise destacar en este pasaje es las 3 veces que se usa la frase pondrá por nombre, o literalmente dice llamará por nombre. Está el nombre Jesús, después le pondrá por nombre Manuel y después le pondrá por nombre Jesús de vuelta. Y yo me preguntaba, si se llama Jesús, ¿por qué dice acá se va a llamar Emanuel? Entonces, lo que sucede acá es algo común en la Biblia, y el Espíritu Santo cuando eh, inspiró las escrituras, usó formas literarias del tiempo, o sea, de los escritores, y lo que se encuentra acá es una estructura invertida, que se llama un quiasmo porque la letra K, X en griego, que es ki, se invierte. Entonces tiene 2 elementos en las puntas que sirven para entender el elemento en el medio. En las puntas está Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, Dios salva. Eso está en las puntas. Lo que está en el medio es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esta estructura invertida que Mateo usa nos sirve para ver que Dios está presente en Jesús salvando a su pueblo de sus pecados. Cuando vemos el Evangelio de Mateo, es realmente lo que muestra Jesús como Salvador, Jesús como Dios. Esta idea de que un autor de la Biblia puede usar una estructura literaria está también en todo el Evangelio de Mateo. Otra estructura invertida, todo el Evangelio. Empieza con la idea de Dios con nosotros, Emmanuel. Termina con la idea Dios con nosotros, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en el medio está el Evangelio, o sea, el Evangelio de Mateo, que comienza y termina con la idea de Dios con nosotros. Es la historia de lo que significa cuando Dios está con nosotros. Toda la enseñanza de Jesús, las acciones de Jesús, lo que Él hace acá en la tierra, lo que Él enseña sobre todo acá en la tierra, es una forma en que Dios está con nosotros. Parecido al Evangelio de Juan. Jesús, el Logos estaba con Dios y era Dios. Entonces, ambos evangelios afirman que Jesús es Dios y está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Esto es como termina Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había enseñado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos duraron. Claro, no podemos pensar, bueno, ¿por qué duraron? ¿Por qué dudaron? Porque habían visto a Jesús resucitado, habían pasado tal vez 40 días con él ya, resucitado, y no lo entendieron, o sea, no entendían un montón de cosas, pero igual adoraron a Jesús. Entonces Jesús dice, acercándose a Jesús, le digo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, reconoce que resucitado antes de ascender al cielo, que tiene toda autoridad, lo que hace con su autoridad es dar la orden de hacer discípulos. Es un verbo que es discipular. Consta de dos pasos: bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aprender a obedecer todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Entonces, cuando vemos a Jesús con nosotros hasta el fin del mundo, Dios con nosotros, esta orden sigue, va a seguir siempre hasta que Jesús vuelva. Entonces uno piensa, ¿cuál es la última orden de Jesús? Ir a ser discípulos. Entonces se forma como un círculo que no termina hasta que Jesús vuelva, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos a obedecer. A medida que vamos aprendiendo a obedecer, aprendemos a ir y a ser discípulos. Y parte de esa enseñanza de ser discípulo es hacer discípulos. Así que es un proceso que realmente no va a terminar hasta que el Señor Jesús vuelva. Bueno, vamos a pensar en cómo Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Volvemos a lo que la primera estructura invertida al principio del libro. Jesús se llama Emmanuel con nosotros, Él está siempre con sus discípulos y como Dios con nosotros, como Emmanuel, salva a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de qué manera Él salva a su pueblo de salvados? Una forma es el discipulado. Ir a ser discípulos consiste en dos pasos: bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñar a obedecer. Por ende, aprender a obedecer. Somos discípulos y estamos aprendiendo a obedecer. Esto es algo que va a durar toda la vida. No creo que haya nadie que haya aprendido a obedecer todo lo que Jesús enseñó, lo que él mandó. Ese todo lo que enseñó a sus discípulos está resumido en Mateo. Mateo trata de dar esa enseñanza, aunque sabemos que no es todo lo que enseñó Jesús, pero es como si fuera un compendio de lo que es todo, y enseñar a obedecer la última orden, ir a ser discípulos. Esto es una forma en que salva a su pueblo de sus pecados. Ahora, vamos a pensar en lo que va a pasar entre Pascua y Pentecostés. Pascua es la semana que Jesús muere, es la cena de Pascua. Se toma la Pascua con sus discípulos, la última cena. Él es crucificado, el día siguiente resucita hasta el tercer día. Después de 40 días que está vivo con los apóstoles. Asciende al cielo y si sumamos todo eso, son más o menos 43 días, más o menos, sumando todo eso. Y tenemos una semana que están reunidos los discípulos orando, una semana de oración. Entonces, el día 50 llega el Espíritu Santo. Él va a estar con ellos de esa forma, para siempre. El 5, pentágono, tienes cinco, una figura con cinco costados. Entonces, Pentecostés viene de 50 días después de la Pascua. Así que estamos entre dos fiestas judías importantes, la Pascua, en que Jesús muere como Cordero de Dios, y el Pentecostés, cuando Él envía a su Espíritu Santo para acompañar a los apóstoles. Cuando nosotros estamos pensando en estos 50 días, y estamos pensando en lo que sucede en Pentecostés, sabemos que en Pentecostés el Espíritu Santo llega con los apóstoles, van a ser testigos de la resurrección de Cristo y empiezan a predicar. Van a decir ese día de Pentecostés a toda la gente que está escuchando la prédica inspirada de Pedro, que si se arrepienten sus pecados,
y se bautizan en nombre de Jesucristo, reciben el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Dice que esa promesa es para los que estaban ahí ese día escuchando, para sus hijos, para todo lo que el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Entonces ya estamos viendo una forma en que Dios salva a su pueblo de sus pecados, perdonándolos de todos sus pecados anteriores. Entonces, eso sucede en Pentecostés. Ahora, vamos a volver a este principio de Mateo. Acá, en este pasaje que leímos, hay dos lugares que son alusiones al Antiguo Testamento. Una es conocido, Isaías 7, del verso 16, y Isaías 7, 3 al 16, está escrito como 7 siglos antes de Jesús. Y cuando Isaías da esta profecía, en Isaías capítulo 7, lo que hace es hablar con un rey, el rey Acaz, en un tiempo en que Judá, Israel del sur, estaba siendo amenazada por dos enemigos, Samaria, Israel del norte, y Siria. De hecho, es un tiempo en que el pueblo estaba angustiado por sus enemigos. Estaban pensando que iban a ser conquistados en cualquier momento. Tenía miedo. Entonces, Isaías se acerca a Acaz y dice, pide una señal. Y Acaz se niega, no voy a pedir una señal. Entonces, lo que Isaías va a decir es que el Señor va a dar una señal que una mujer no casada, una mujer, bueno, iba a ser casada eventualmente, pero una mujer iba a dar a luz un hijo y que antes de que ese hijo podría comer o beber, podría distinguir entre las comidas, es esos dos pueblos que amenazaban con invadir a Judá iban a desaparecer, o sea, iban a dejar de ser amenaza para Israel, para Judá. Entonces, en su primer momento, esa profecía tenía que ver con ser liberado, iban a ser un niño en tiempo de Isaías, y antes que ese niño tuviera 2 años, supongamos, antes que pudiera distinguir entre la comida, eh, decidir qué comer, esos dos enemigos iban a ser destrozados. Entonces, en su primer momento, la primera que se cumplió esta profecía y se cumplió en su momento, Dios está diciendo que va a salvar a su pueblo, pero no de sus pecados. Iba a salvar a su pueblo Judá de una amenaza, una invasión extranjera, que es lo que temían, eran sus enemigos. Pero cuando el ángel eh, viene y dice que eh, el Mesías va a salvar a su pueblo de sus pecados, ya es otro tipo de salvación, ya no es salvación de un invasor, es salvación de algo mucho más importante. Y nuevamente se cumple la profecía, una virgen va a dar a luz un hijo. Y este hijo se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, se cumple de una forma mucho más increíble que solamente salvar al pueblo 7 siglos antes de Cristo de los invasores. Que Dios, si estaba con nosotros, si estaba con su pueblo en ese momento, los salvó de los invasores. Se cumplió la profecía. Pero Mateo anuncia que se cumple nuevamente. Se cumple en que una virgen va a dar a luz un hijo, que va a ser Dios con nosotros, que salva a su pueblo de sus pecados. Esto es la profecía más conocida. La otra está en dos salmos, el Salmo 130 y el Salmo 131. Y estaba mirando, hay dos lugares en los evangelios donde los ángeles citan la Biblia. Ambos tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Uno está en Lucas, si quieren leerlo en Lucas, lee la historia de Lucas, el nacimiento de Jesús, y van a ver que un ángel también cita la Biblia.
Pero acá vamos a leer el Salmo 130 y el Salmo 131, que es lo que se cita acá en Mateo 1. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podrá permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. En su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en Él, Señor, hay misericordia. En Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel, librará, dice también otra versión, dice librará como salvar. Mateo dice salvará cuando lo cita. Redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Después el Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado está mi alma dentro de mí. Espero, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Si uno pudiera leer estos salmos en hebreo, la frase, oh Señor, espero en el Señor es idéntico en ambos. Por ahí en la traducción que leemos en castellano cambia el orden, cambia alguna palabra, pero sabemos que estos dos salmos van juntos por esa frase, espera Israel en el Señor. En el primer salmo, el salmista, que no aparece el nombre, podría ser David, pero no aparece el nombre, en el segundo sí, es de David. Ver salmo es un hombre que está luchando con su pecado, aparentemente. Está deprimido, está angustiado. Se dirige a Dios desde las profundidades. Su alma está esperando en el Señor. Y dice, si tienes en cuenta los pecados, ¿quién puede estar en pie frente a vos? Nadie. Está diciendo, soy un pecador, como todos lo somos. Si tienes en cuenta los pecados, ¿quién puede permanecer? ¿Quién puede resistir? Pero en ti hay perdón para que seas temido. O sea, la solución para el pecado siempre es el perdón de Dios. Y en este salmo, él va a decir que está esperando ese perdón. Está esperando como un centinela espera el alma. No sé si alguna vez el alba, la mañana, el alba. No sé si alguna vez estuvieron toda la noche esperando que amaneciera y están esperando esa luz a la madrugada, están esperando que llegue. Bueno, es la idea de que así como un centinela ansia que llegue a la mañana, así este hombre ansia y pide el perdón. Así está deseando el perdón. Y dice, espera en el Señor, porque en Él hay misericordia, hay abundante redención. Él salvará, redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Entonces, acá cuando el ángel cita esto en Mateo, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Nos lleva a este salmo a pensar qué significa ser perdonado realmente, qué significa reconocer mi pecado y ser perdonado. ¿Hasta qué punto debo sentirlo? Y no sé si dieron cuenta que lo que el ángel dice no es salvará a Israel, lo cambia, salvará a su pueblo de sus pecados. Porque la forma en que el Mesías salva a su pueblo de sus pecados es muriendo en la cruz, siendo el Cordero de Dios, dando su sangre para salvarnos. Y su pueblo no es solamente Israel, aunque todos somos, si estamos en la iglesia, herederos de Abraham por la fe, somos Israel de Dios, dice Gálatas. Entonces, si
salva a su pueblo de sus pecados, empezamos con los que reconocemos el pecado. Esto comienza por primera vez cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos. Vamos a pasar al segundo salmo. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, ni ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma dentro de mí. Espero, Señor, oír en el Señor desde ahora y para siempre. ¿Se dan cuenta cómo el alma en este segundo salmo ha cambiado? Ya no es soberbio. Cuando pensamos en nuestros pecados, es el orgullo nuestro lo que nos lleva a desobedecer. No es otra cosa. Entonces, cuando reconocemos el mal, cuando nos arrepentimos y Dios nos perdona, tenemos como un descanso. Un descanso, alcanzamos la humildad, aunque sea por un poco de tiempo, ¿no? Entonces, ahí estamos descansando en el Señor. Eh, pone el ejemplo que yo también creo que está en Mateo 18, que es el ejemplo del niño espiritual. Si uno lee Mateo 18, aparecen los apóstoles discutiendo sobre quién es el más importante en el reino. Entonces, lo que hace Jesús toma un niño, lo pone en el medio y dice que si ustedes no se vuelven como este niño, si no se ponen humildes, no van a entrar en el reino de Dios. No van a entrar. Entonces, ¿por qué el niño? A veces uno piensa en el niño como inocencia, pero en realidad, en el contexto, están peleándose por ser más importante. Son altivos, son soberbios. Entonces, el niño en esa cultura no tenía ni voz ni voto, no tenía poder. Por ahí, por lo menos acá en Argentina, hay un dicho, los únicos privilegiados son los niños. No era así en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan que una vez no querían que trajeran a Jesús los niños para no molestarlo? La idea sería, si es un maestro, los chicos lo van a molestar. O sea, no tenían nada de poder, no tenían lo que los discípulos se peleaban para tener, o sea, ser más importante en el reino. Entonces, eso que viene a ser el ego del ser humano es lo que nos lleva a pecar, de la forma que sea, en la situación que sea. Nos rebelamos contra Dios, no aprendemos a obedecer lo que Jesús enseñó. Entonces, en este caso, en el corazón del niño, o sea, que Alcamado ya ha superado su soberbia, no está buscando cosas demasiado grandes para él, como pasó con los discípulos, que es el más grande en el reino. Descansen en el Señor, es suficiente, con eso están bien. Entonces, las dos formas en que Dios nos libera del pecado. Hechos 2, 38 y 39. Todo que se arrepiente en su pecado recibe perdón. Cuando se bautizan, reciben eso, el perdón, y es cuando están escuchando el llamado de Dios. Cuando escuchan que Dios llama a través de la prédica, está llamando a que uno se convierta. Entonces, ese llamado nos trae el reconocimiento de nuestro pecado y pasamos al perdón. Después, otro pasaje muy importante con respecto al perdón, esto ya es para cristianos, ya que ya se han bautizado, está en 1 de Juan 1, 5, 9 y el 2, 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, eso es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Leí todo eso, que es largo, porque creo que encierra dos ideas que tienen que ver con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Primero, cuando llegamos hasta el versículo 9, la persona que anda en la luz no es perfecta, comete pecados. Hay dos resultados de andar en la luz. Primero, tenemos comunión uno con otros. Qué importante. Saber que yo tengo hermanos que están aprendiendo a obedecer, que están aprendiendo a ser discípulos igual que yo. Tenemos comunión uno con otros. Ahora, creo que es muy difícil tener comunión con una persona que dice, ah, no, yo soy perfecto, nunca hago ningún problema. O sea, se hace ver como la perfección. ¿Qué comunión podés tener con esa persona? O la persona que no lucha por mejorar, no lucha por superar su condición, no está intentando mejorar. Creo que tampoco podemos tener mucha comunión con esa persona porque si el cristiano está intentando obedecer, aunque sabe que a veces falla, necesita comunión con los que están en lo mismo, que están en el mismo proceso, que están intentando superarse. Entonces, un resultado de andar en la luz es tener comunión unos con otros. Y el otro es la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. O sea, esos dentro del camino del cristiano son dos resultados re importantes y no hay que olvidarlos nunca. Comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A medida que uno va confesando, reconozco lo que hice, quise obedecer, pero está mal. Entonces, bien, pero al final dice, el que dice que permanece en él, al final de lo que leímos, el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. O sea, la idea de obedecer, estamos aprendiendo a obedecer como discípulos. Cuando obedecemos, cuando guardamos la palabra de Jesús, estamos viviendo perfeccionado el amor de Dios. El que permanece en él debe andar como él anduvo, como Jesús anduvo. Wow, cada vez que yo leo eso, pienso, yo intento, pero reconozco que no ando perfectamente como Jesús anduvo. Si no, no estaría confesando mis pecados ante Él. Entonces, no podemos dejar de lado no podemos tener otro modelo que no sea Jesús. Jesús perfecto, aprendiendo a obedecer lo que Él nos enseñó. No podemos tener otro modelo que sea Jesús. Es el único. Debemos tener esa luz adelante y ir andando detrás de esa luz. Pero al mismo tiempo debemos saber que vayamos en el camino y estamos en compañía de otros que están siempre buscando el perdón de Dios también. El perdón y aprendizaje pueden ir de la mano, pueden ir juntos. O sea, a medida que vamos recibiendo el perdón, estamos aprendiendo a obedecer, podemos ir superando. O sea, el cristiano tiene un guía muy importante que es el Espíritu Santo. Entonces, aprendemos a través del Espíritu a clamar a Dios, Padre, Padre, ayúdame.
clamo, necesito ayuda, necesito superar, necesito primero ser perdonado, pero también necesito superar y aprender a obedecer. Eso es lo que pedimos al Espíritu Santo cuando clamamos a Él como hijos. Estamos aprendiendo a caminar. Si esperamos en el Señor, en Emmanuel, Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, salvando a su pueblo de sus pecados. Dios los bendiga mucho. Gracias.